El objetivo está en la cámara, episodio número 41 de la cuarta temporada. Muy buenas a todos, chavales y chavalas. Bien, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, ya que nos lo han consultado en el canal de Telegram, y es sobre ordenadores para edición de fotos y edición de vídeo. Pero primero vamos a dar paso a Lauri y que nos explique ella un poquito más. Hola, hola. Bueno, por aquí estamos otra vez y yo estrenando material. A ver cómo sale. Grabando con la Olympus, no sé qué pasa, que con Canon a Seiji dice que le peta el ordenador. Ya veremos a ver qué pasa ahora. Pues nada, vamos de ordenadores que petan, pues precisamente vamos a hablar de eso. De qué equipo se recomienda el equipo informático para edición de foto y vídeo, o ambas, ¿vale? Así que bueno, vamos a dar un poco las características y más o menos en qué precio o qué dinero hay que gastarse en ese equipo. Cuanto más caro, mejor. Eso siempre, bueno, no siempre, pero bueno, sí, en general lo caro lo mejor. Eso está claro. Bueno, Pero bueno, hablando de edición, tanto Lightroom como el Capture One, como Photoshop, como si editas vídeo en DaVinci, como si editas en Filmora, como si editas en Premiere, da igual. Todos más o menos vienen pidiendo lo mismo. De eso sé, y es verdad que está más al día que yo, pero más o menos también me he estado informando y vienen siendo todos por igual. Yo creo que lo hacen aposta, es decir, como todos los programas van en la línea de qué ofrezco, como todos ofrecen más o menos lo mismo a rangos generales, todos piden lo mismo, y más ahora con la implementación de la IA. Así que Luminar, por ejemplo, también requiere mucho equipo, ya que es todo IA prácticamente. Entonces, todo esto requiere unas características potentes de mucha RAM, sobre todo en gráfica, sobre todo discos duros sólidos, también son más rápidos, es decir, todo influye. Y bueno, Seiji, ¿qué iba a comentar? Bueno, para empezar, voy a decir lo que siempre digo, que nunca me cansaré, que todo el mundo se compra los últimos modelos de cámara, quiere la cámara más potente y luego es que el programa no me va, vaya mierda de programa, que no puedo revelar mis fotos o no puedo editar mis vídeos. Claro, te gastas, yo qué sé, 2.000 o 3.000 euros en una cámara y luego pretendes mover los RAW o los vídeos con un ordenador de 500 euros, pues normal que no lo muevas. Eso para empezar. Y de ahí, pues, el tema de estos ordenadores. Nos podemos centrar en varias ramas. Podemos empezar hablando de ordenadores de sobremesa y ordenadores portátiles. Y luego dentro de cada rama, pues tenemos lo que es la versión PC y la versión Mac o Apple, como le queráis llamar. Sí que es verdad que Apple, pues funcionan muy bien, pero te toca pasar por caja, ya que son muy caros. Pero claro, no te van a dejar tirado en ningún momento. Mientras que los que estáis viéndonos en YouTube, pues estaréis viendo que Lauri está estornudando. Pero bueno, el tema es ese, que me desvío. El tema es que tenéis ordenadores de sobremesa y ordenadores portátiles. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para editar foto? Pues actualmente, tanto en ordenadores de sobremesa como en portátiles, lo ideal es tener un disco duro de estado sólido, un SSD. De hecho, Con el que cada vez... trabaja el sistema. Sí, de todas formas, Que, ahora cada vez son más rápidos, porque sí. tenemos lo que es la tecnología NVMe, que son ya discos duros que tienen unas tasas de velocidad de 3.500 megas por segundo como mínimo. O sea, estamos hablando de 3,5 gigas por segundo. Eso quiere decir que el ordenador con esa fluidez va a ir muy, muy rápido y muy ligero. Otro punto a tener en cuenta es la memoria RAM, porque cada vez, ya no por el programa, sino Windows cada vez consume más memoria RAM. Por lo tanto, necesitas más memoria RAM. Lo estándar hace 5 o 6 años eran 4 gigas de RAM en un ordenador y hoy por hoy hasta 8 son pocos. Lo habitual Sí. ya cuando te montas un ordenador o te pillas un portátil es que tenga un mínimo de 16 gigas de RAM. De No, hecho, mínimo, ya mínimo, mínimo 12. Ya con 12 se puede empezar a mirar. sí, De hecho, pero yo a lo que trabajo con vamos. 12, pero El tema es el se siguiente. queda Si vas a corto. editar fotos y quieres editar fotos de forma fluida, lo recomendable son 16 gigas de RAM. Si quieres Mm. editar vídeo, lo mínimo recomendable son 32 gigas de RAM. De ahí todo el tema. Si vas a editar foto y vídeo, yo te recomiendo que el ordenador que te mires, que lleve mínimo, mínimo, mínimo 32 gigas de RAM, que ahora mismo tampoco es excesivamente cara la RAM. Y luego el tema de la tarjeta gráfica.
lo mejor es que sean tarjetas gráficas dedicadas, ya sea un sobremesa o un portátil. Los portátiles, sabéis que muchos portátiles gaming o, por Las ejemplo, llevan los dedicadas. MSI, la gama Sí. Creator, llevan dos gráficas. Una nativa, que sería la Intel, que suele venir en todas las placas base, y luego una dedicada, que de normal pues suelen ser o AMD o Nvidia, las típicas GeForce o la Ryzen de AMD, pero el mínimo para un portátil de gráfica serían 4 gigas, mínimo. Mínimo. Y aún así para vídeo lo mismo se te queda un poco corto. Y en un sobremesa el mínimo recomendable son 8 gigas de gráfica, que yo creo que ya prácticamente todas las tarjetas gráficas de última generación, hasta las más básicas, son de 8 gigas. Que con eso pues ya no se te atascarán ni cualquier programa de edición de fotos ni de vídeo. Y además, ahora que ya ha pasado el boom de la crisis del microchip, a ver, si me lo dices esto hace 2, 3 años, te diría, ostras, es que una gráfica de 8 gigas no se puede pagar. Yo lo estuve mirando y era imposible, aparte que no había stock de ninguna. Pero hoy en día yo creo que sí es más fácil y más pagable, hay más competencia de precio en una gráfica ya más dedicada de 8 gigas. Yo, de hecho, tengo previsto renovarla porque me quedó corta. La mía la tuve que comprarme una para salir del paso. Tiene 2 gigas y me quedó cortísima, cortísima, cortísima. Pero bueno, Eso es. hay que Y invertir, si es luego, por que... otro lado, si es un ordenador de, bueno, tanto si es de sobremesa como portátil, otra cosa que hay que tener en cuenta es el procesador. El procesador mínimo que recomiendo en AMD, por ejemplo, sería un Ryzen de la serie 7. Y si habláramos de Intel, ahora mismo el mínimo que te recomendaría sería un i7 de novena, décima generación como mínimo. Y bueno, aún así son procesadores que no llevan tecnología Neural Engine, que para el tema de inteligencia artificial pues viene muy bien porque aligera mucho los procesos del ordenador, pero un procesador con Neural Engine salen súper caros. Estamos hablando de a lo mejor un i7 de generación 12 o un i9. Y claro, ya estamos hablando que lo que es solo el procesador te puede costar 500, 600 euros, más luego placa base, memoria RAM, discos duros, caja, etcétera. Hablando de un sobremesa. Sí. Pero lo mínimo recomendable hoy por hoy para foto y vídeo es un i7 o un Ryzen 7 o incluso un Ryzen 5 también van bastante bien, pero se te va a quedar corto a la larga. Valga la redundancia, ¿eh? Corto a la larga. De todas Pero maneras, te digo, también yo creo que en eso, con respecto a Mac, hay diferencia, porque Windows, para mí, mi sensación, Windows como que aprovecha menos los recursos que tenemos de hardware. sí, pero ahora te explico el porqué. Ten en cuenta que Mac, Apple, lo que es el sistema operativo de Apple, está diseñado para Sí, 5 modelos de ordenadores. Para los Mac Mini, los Mac Mini Pro, estos que han sacado nuevos, los Mac Pro, los iMac y los MacBook. Y el hardware va a ser prácticamente algo mejorado, pero siempre va a ser el mismo hardware. Cosa que Windows tiene que diseñar un sistema operativo para muchos para tipos de infinidad. hardware. Para Sí, un eso lo montón de estuvimos marcas de hablando un memoria día. RAM, para un montón de marcas de placas bases, para un montón de marcas de tarjetas gráficas, para una infinidad de programas. Pasa lo mismo con los teléfonos móviles, porque va también el iPhone. Y bueno, los Android van bien, pero siempre tienen pequeños parches, porque cada teléfono pues tiene un hardware distinto. Y ya tiene que ser un sistema multi-hardware. Y no va tan bien optimizado como un sistema nativo. Apple, cualquier MacBook con el sistema operativo de Apple, siempre va a funcionar mejor con menos hardware que un pepino de última generación de PC con Windows, porque no está tan bien optimizado. Y el que Exacto. diga lo contrario miente, porque es así. Es como Sí que los es verdad móviles que pasa lo te lo mismo. puedes currar mucho y optimizar el sistema operativo para tu hardware, pero ya te toca estar optimizándolo, cosa que compras un Apple, abres la tapa y a funcionar, ya está. No necesitas Así más. es. No, sí, además pasa lo mismo que con Android y con iPhone, o sea, los móviles de Android y los móviles de Ujú, Apple. Android hay 200.000 modelos de móviles y marcas y su puñetera madre, y Apple claro. pues tiene sus modelos con su sistema y ahí radica todo al final. Yo siempre O sea pongo el que, mismo ejemplo. A finales del 2010 yo tenía mi MacBook Pro de 13 pulgadas, que era muy modesto, era un i5 con 4 de RAM, 500 de disco duro mecánico y una gráfica integrada de Intel. Y luego por otro lado tenía el portátil gordo, el MSI, el Apache Pro, que ese ya me lo hice yo a la carta. Era un portátil gaming con 16 de RAM de la marca Kingston, con un SSD de la marca Kingston, con un mecánico, un Caviar Black de Western Digital,
una gráfica dedicada de una GTX 960 de 2 GB, claro, estamos hablando del 2016, y se supone que a nivel de hardware era mucho más pepino el MSI que el MacBook, pero tuve que hacer una lona para una nave que era de 25 metros de largo por 5 de alto, y yo todo lo diseño con Photoshop. Por mucho que tengamos Illustrator, a mí me gusta diseñar con Photoshop. Pues el MSI no tenía narices a moverme ese fichero. Estoy hablándote de un fichero con extensión PSB, no D, Sí, sino que ya es más, ficheros el PSB es cuando supera X gigas. tamaño, Sí, X pues era un gigas. fichero de casi 40 gigas, un fichero de 40 gigas. Y MSI no tenía narices a movérmelo. Y en cambio el MacBook Pro, que encima era del finales del 2012, le sobraban narices para mover ese fichero. A mí me pasó también, tuve que hacer una lona para la asociación, evidentemente era, yo qué sé, 2 metros, metro y medio, 2 metros, y tela para mover eso también, ¿eh? Hmm. Y eso que es más pequeño, pero hostia, a mí Pues me es costó eso, trabajo. que Apple están más optimizados, pero claro, también lo pagas. Ahora mismo tienes a lo mejor un... Os voy a poner así ejemplos porque no me he mirado nada del mercado actual, pero tienes lo que son los MSI, que a mí me gusta mucho esta marca, y tienes la Mm. versión Creators, que son portátiles específicos para creadores de contenido, para foto, vídeo, audio, y un buen equipo ya te puede costar unos 1.700, 2.000 euros, un portátil. Pero estamos hablando con una gráfica de última generación, bastante memoria RAM, SSDs, gráfica dedicada, y luego lo que es un MacBook Pro, yo que sé, un 14 pulgadas con el M2 Pro, el básico, el procesador básico, que bueno, el procesador básico de MacBook Pro ya le da 4 vueltas a cualquier i7 o cualquier i9, porque ya viene con un montonazo de núcleos de gráfica, te viene con un montonazo de núcleos de CPU activa, CPU pasiva, Neural Engine, lo que es la tecnología esta tan revolucionaria para las IAs. Pero claro, estamos hablando de que más o menos las mismas prestaciones que un MSI Creators te puede costar unos 3.500 euros, de lo más básico, con 32 de RAM y un tera de disco duro. Pero claro, es muy cómodo porque a la hora de instalar los programas simplemente los tienes que arrastrar. Si lo quieres desinstalar, lo arrastras a la papelera y no tienes que estar que si panel de control, desinstalar el programa, etc. Es muy cómodo. Es un ordenador que lo abres y ya empiezas a trabajar con él. No le tienes que hacer nada. Y bueno, pues ese tipo de características pues también se pagan, las cosas como son. Es lo que pasa, que hay que tener muy claro. Lo que pasa que, a ver, aquí hay un problema, ¿no? Y nos decían por el grupo, es que quiero algo para nivel aficionado. Claro, el problema es que tú a alguien que no vive de la foto y del vídeo, como puedo ser yo, ¿eh? Que en casa diga, hostia, me voy a comprar un ordenador de 3.000 euros, 2.500, te miran con cara de, estás loco, ¿no? Claro, pero vamos a hablar Entonces, ahora de a claro, nivel aficionado. ese Un es el problema. aficionado no le duele gastarse 3.000 euros en la cámara, pero sí le duele gastarse esos 3.000 euros en un No, ordenador. no todo el mundo, o sea, yo no me puedo gastar 3.000 euros en una cámara, también te lo digo, ¿eh? Bueno, pero es a lo que ¿Sabes? vamos. Necesitas homogeneizar. No puedes comprarte una cámara de 2.000 No, euros y llevar un ordenador de 500. Es que es no se ridículo. puede, no se puede. Cómprate una cámara más barata y te compras un ordenador mejor. No, yo te aseguro que yo no quiero una cámara como la Sony esta de 60 megapíxeles ni cosas de esas, porque Yo no lo sí voy la a quiero. amortizar, yo no. Yo quiero Porque la eso, 7R5. necesito un pedazo de ordenador de que te cagas y Hmm, mucha pasta. Entonces yo eso, yo no lo amortizo porque no vivo de la fotografía y no imprimo lonas grandes ni nada. No me merece la pena, vamos a ser realistas. sí. Que tengo que ser madre todavía y esas cosas. Yo este Luego viene un año, saquito por de huesos. ejemplo, he hecho muchísimas bodas, pero os puedo decir que más del 90% de las bodas que he hecho este año han sido en vídeo, no en fotos. Pues ya necesitas un ordenador lo suficientemente Pues potente para hombre, poder mover ese tipo de pero tú vídeos. amortizas, tío. O sea, ten en cuenta que la mayoría de nuestros, de los que nos han pedido este tema, no trabajan de fotógrafos, no Sí, viven pero de ello. es que Pues estamos en las entonces, mismas. ¿Dónde va el mercado? A ese rango de aficionado avanzado. Y el sí. aficionado avanzado sí que se gasta ese dinero en un ordenador. ¿Quieres editar fotos? Es que el Luminar era el más barato y ahora es muy caro, claro. Pero, uy, es que el Luminar va fatal, es que es muy lento. Claro, si te exige un mínimo de 16 gigas de RAM y lo estás intentando mover en un portátil del 2014 con 4 gigas de RAM, pues normal que no lo muevas. Si es que ese es el problema.
que no miran las especificaciones de los programas. Y los programas te vienen unas especificaciones y unos requisitos mínimos. Y esos requisitos mínimos son los que necesitas para poder utilizar un programa de forma óptima. Pero no quiere decir que con esos requisitos mínimos trabajes de forma fluida. Son lo mínimo que necesitas para trabajar, pero no lo óptimo. Lo óptimo siempre suele ser casi el doble. Si, por ejemplo, Lightroom ahora te pide 8 GB de RAM para editar fotos, lo óptimo son 16, no 8. Lo mínimo son 8, pero si quieres tener un flujo de trabajo bien adecuado, lo ideal son 16 GB de RAM. En esa estoy yo, a ver si amplío RAM, que tengo 12, pero me parece que la placa no sé si me va a coger más. Pues No lo eso sé, no ya, me queda claro. Tengo que mirarlo en porque vez no de lo sé. comprarte tantos objetivos de Olympus, te tenías que haber comprado el ordenador primero. Me va a No, ya no tardaré mucho, ¿eh? Ya en cuanto... Si es que ya que me falta el macro y poco más. Ahora mismo no Hmm. quiero nada más de Olympus. O sea, ahorrar por un Bueno, pues ordenador. eso es lo que os puedo Real. recomendar de ordenadores. Para un uso medio, lo mínimo, mínimo, mínimo en precio, si es un sobremesa, te va a costar en torno a 800 o 1000 euros, sin pantalla, eso sí, lo que es la torre. Y si es un portátil, lo mínimo recomendable sería un portátil de en torno a 1500 euros. Básicamente, me acabo de quedar sin luz. Me he dado cuenta. Te has quedado en Bueno, mitad. ahora lo corregiré, por eso no hay problema. Ahora sí que realmente eres del lado oscuro. Parezco Darth Maul ahora. Sí. Bueno, pues lo que os decía, el rango de precios es ese. Un SSD de 1 tera, mínimo 16 de RAM, una gráfica dedicada de 8 gigas y a tirar millas. Exactamente. ¿Algo más que aportar, Lauri? Pues que hay que invertir mucha pasta, que somos muy pobres y que este mundillo, Es muy caro. cualquier día, algunos de nosotros salimos en los telediarios. Yo no digo nada. Ujú, A mí ya me eso es. han dicho, olvídate de cámaras por ahora durante unos años. Con eso lo digo todo. Pues Y poco de más que pasar para aportar en este episodio, yo creo. pues poco más, que nos sigan escuchando, que estamos en todas las plataformas podcast, no la vamos a repetir, en todas las que existen, ahí estamos. Que tenemos nuestra comunidad Telegram, que nos gusta el buen rollo, que quien entre, pues que entre de buen rollo. Bueno, vamos a intentar hacer críticas constructivas a las fotos de una forma educada y bueno, que todo el que entre, pues con educación siempre. Comunidad Instagram, que no se olvide, el objetivo / podcast. Tenemos el hashtag abierto, el objetivo está en la cámara. Siempre no olvidéis que vemos las fotos y compartimos. Y creo que no me Bueno, dejo yo, nada yo más. reconozco que no, que últimamente no tengo tiempo para revisar fotos, pero Yo bueno, poco a poco hay días que sí comparto cositas me y quedan doy ya esta like y tal. temporada 2 bodas y ya estoy un poco más relajado. Bueno, pero tienes bodas, tienes cursos, y tú nunca paras. El caso es que tú siempre estás ahí a full, a tope. Y bueno, poco más. Gracias por llegar una vez más hasta el final. Feedback, por favor, que no mordemos, comentar. Bueno, YouTube, os está pidiendo el feedback, pero Spotify. luego me toca decirle, Lauri, mira a ver qué han comentado, mira a ver qué han comentado, que luego no mira el feedback. Sí, pero es que sí lo miro, pero algunas veces no. O sea, últimamente voy un poco loca. Pero bueno, ya estoy relajándome y lo miraré. Lo miraré. Pero Pues sí, poco te más, respondo al chicos, final. que muchas gracias por haber escuchado este episodio, por haber llegado hasta el final y que como siempre, que nos vemos y nos escuchamos en el siguiente. Un saludo. Un saludo.